Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Como siempre, el programa de hoy significa un reto, como todos los programas que hacemos, porque solemos manejar el asunto de las ideas, Y en el día de hoy pues tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Jesús González Bedoya. Jesús ya ha estado en otros programas con nosotros y cada vez que ha venido ha dejado bastante harto lo que significa el mundo de las ideas y comprender todo lo que está más allá de nuestros 5 sentidos. Él ha hablado de la hipnosis porque son sus especialidades, las regresiones, y en el fondo de todo él es un gran humanista. Hoy el título puede parecer un poco filosófico solamente, ¿no? ¿Qué es espiritualidad o espiritualismo? Y la verdad es que él quiere diferenciar muy bien todo lo que es la espiritualidad, sacarlo un poco de lo que es el espiritualismo. Pero toda esa complicación del porqué de las cosas nos las va a explicar él, pero eso va a ser dentro de un momentito. Bien, pues ya estamos en Confidencia en el Camarote y hay que recordarle que estamos con nuestro querido amigo Jesús González Bedoya. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ángel, es un placer poder estar aquí hoy contigo. Ya hacía tiempo que no venías por aquí. Pues sí, ha pasado tiempo. Ha pasado bastante tiempo. Se me ha caído el pelo. ¿Dónde la has quitado? Está mucho más joven, te veo mucho más joven con el cambio que te has hecho. Me he quitado algunos años, creo. Te has quitado algunos años encima. Pero he dicho en mi introducción que en los programas anteriores, cuando has venido, de verdad que ha sido clarificante tu intervención, porque hemos hablado de cosas muy profundas, constelaciones familiares, la hipnosis, regresiones, cosas interesantes, muy interesantes. Hoy vamos a hablar de un asunto como es el tema de la espiritualidad o espiritualismo, pero antes vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató, desearles que tengan un buen programa y como siempre estos programas sirven para aprendemos todos unos de otros y en este caso pues esperamos que tú digas lo que tú tienes que decir sobre la espiritualidad, ¿no? ¿Eso? Bueno, hablar de espiritualidad nos podríamos tirar aquí horas y horas, ¿no? Y si fuéramos a la parte más esencial de la palabra, simplemente sería un encuentro entre tú y yo como seres espirituales. Desde este punto a un gran marco de definiciones, fíjate, sí, en las cosas que nos podíamos meter a dilucidar. ¿Quién explica la espiritualidad? ¿Cómo lo explicas? ¿Qué conceptos utilizas? ¿Cómo intentas agarrar la verdad de algo tan esencial como es esto? Con un pensamiento, con un concepto, con una idea. Y creo que esto es un tema muy, muy interesante para reflexionar. Creo que sí, es muy interesante porque podríamos decir que la constitución de la Iglesia de Pedro, por ejemplo, es de un Dios externo que tiene una especie de espiritualidad, pero después Juan, por ejemplo, que elabora otra teoría totalmente distinta del Maestro Jesús, plantea una espiritualidad del colectivo con el cosmos. Es otra cosa absolutamente distinta, ¿no? Efectivamente, son enfoques diferentes, ¿no? Y esto lo tenemos que acuñar de alguna manera a todo esto que está aconteciendo actualmente. Realmente está habiendo un movimiento emergente de carácter espiritual, pero fíjate cómo lo digo, emergente. Empieza a emerger la parte espiritual, pero ahora esto que yo estoy tocando y detectando en mí, ¿dónde lo coloco? Y entonces de repente aparece el gran menú de posibilidades donde tú puedes colocar esto. Y si empiezas a ver estas partes de menú, están constituidas con sus ideas, sus conceptos, sus creencias, ¿no? Y fíjate que curioso que algo que emerge de una forma genuina y que ejerce desde dentro, al final
a veces va a desembocar afuera, donde hay una autoridad diferente al movimiento legítimo de tu ser, de tu parte espiritual. Y esto tenemos que ir tocándolo poco a poco, porque realmente por la situación en la que nos encontramos, pero fíjate, vamos a mirar con perspectiva lo que está ocurriendo. Si entramos en el mundo de la ciencia, estamos viendo cómo a través de la física cuántica se están mostrando nuevos modelos paradigmáticos de la conciencia y del ser. Si nos vamos a la neurociencia, ya están hablando de la inteligencia del corazón, que resulta que aquí tenemos otro cerebro, pero que este cerebro, que parece que está ahí, que no está, resulta que prevalece por encima del otro. Y ahora, ¿de qué se está hablando? De la inteligencia emocional. Si miramos en el área social, ¿qué está ocurriendo? Todos queremos coger nuestra independencia, queremos aprender a ser nosotros mismos, queremos aprender a atendernos, estamos enfocando la mirada hacia adentro. Por lo tanto, dentro de esta hegemonía social está ocurriendo realmente algo. Y como cuando un niño nace y empieza a explorar la vida, hay que aprender a equivocarse, hay que aprender a acertar, a asumir tu aprendizaje. Esto es un experimento como sociedad que estamos haciendo. Y si observamos esto y buscamos un poco las etimologías, ¿no?, de las palabras entre espiritualidad y espiritualismo, el espiritualismo lo recoge la religión. ¿Y qué es la religión? Es una forma, es un formato de creencias que intenta explicarte la espiritualidad. Exactamente. Y si entramos en el mundo de las creencias, inevitablemente tenemos que tocar el mundo de los dogmas. Y si tocamos el mundo de los dogmas, tenemos que tocar aquello que han impuesto como bueno o malo, como lo perfecto. Y es curioso porque el paradigma está cambiando totalmente, aunque no es nuevo, esto viene ya de 300 años atrás con el existencialismo, en el cual antes nos tenían que decir cuál era la verdad, y nosotros estábamos en una posición de querer saber la verdad, fuera. Y resulta que hace ya 300 años ya se estaban planteando totalmente lo contrario. La verdad es el propio camino que tú haces contigo mismo, en tu propia experiencia vivencial. Estas temáticas están cambiando, porque ahora está en lo alto de la ola, está emergiendo y tocando la sociedad. Y yo creo que merece la pena reflexionar sobre esto. Es muy interesante porque podríamos decir, la Macarena es espiritual, pues mire usted, ¿no? ¿No? Es decir, pues mire usted, pues no. La Macarena es religioso, sí, pero no tiene nada que ver con la espiritualidad. Bueno, la Macarena vamos a cogerlo como ejemplo y con un absoluto respeto, ¿no? Sí. Pero la religión viene a atender una emergencia espiritual. Y esto es donde nos tenemos que parar realmente, porque todos tenemos una emergencia espiritual donde la tenemos que colocar en algún sitio, y como nuestra cabeza necesita entender las cosas, y como no solamente nuestra cabeza, nuestra parte corporal con nuestro carácter necesita ser aceptado, ¿cómo gestiono yo mi movimiento espiritual dentro de un sistema social? Lo tengo que canalizar por las normas, los dogmas, si quiero ser aceptado. Sí. Observemos un poco la historia dentro del cristianismo. Un ejemplo que me viene ahora. Si observamos y miramos hacia atrás en el tiempo, en el cristianismo, ¿quién era el enemigo de los santos? El mismo dogma. Santa Teresa de Jesús, ¿contra quién tuvo que luchar? San Juan de la Cruz, ¿contra quién tuvo que luchar?
San Francisco de Asís, contra quien tuvo que luchar. Fijaos la paradoja esta, que esto es para reflexionar un poquito al respecto. Una emergencia espiritual donde tú tocas, contactas con algo, una conciencia unitaria, una conciencia del ser, y ahora te encuentras con algo que dicen que es religión, que supuestamente esta religión viene a velar por ti, y lo que está sucediendo no es que venga a cuidarte a ti, sino que viene a utilizarte a ti, porque al final, ¿qué sucedió con todo esto? La Iglesia se quedó con las figuras santificadas, estas palabras, hagamos un poco de anchura para cogerlas, tomaron la espiritualidad para ensancharse como iglesia. Primero te niegan y luego te utilizan. Y mira, y esto yo creo que lo tenemos que reflexionar, porque ahora hay un gran movimiento donde todos estamos involucrados dentro de un discernimiento de conciencia, y aparecen postulados de modelos de iglesia, aparecen postulados de modelos dogmáticos, aparecen postulados de modelos de creencias. Y estos modelos muchas veces se afican en los sitios donde pueden ejercer un cierto control y autoridad. Si hablamos del cristianismo, pero si esto ahora lo empaquetamos y lo llevamos a la nueva era, no hay ninguna excepción. Ocurre exactamente lo mismo. Porque la espiritualidad es el trabajo con el espíritu, es un encuentro contigo. Hacia afuera está un sistema de creencias. Hacia adentro, el espíritu, ¿qué creencias tiene? El espíritu es la parte más genuina, más auténtica de ti mismo. ¿Te imaginas? Voy a ser un poco exagerado, pero a lo mejor nos puede ayudar. ¿Te imaginas a Dios razonando? ¿Te imaginas a Dios haciendo estrategias? ¿Cómo trabaja la energía universal en el universo, en la Tierra? ¿Cómo trabaja? Sino por sí misma, y donde no hace negociaciones consigo mismo, no hace estrategias, no quiere sistemas de control, simplemente empuja. Y está presente. Y esa es la parte más genuina de todos nosotros. Y ese espíritu que está presente no significa que sea tonto, porque el universo no es tonto. La Tierra no es tonta. Tiene una inteligencia natural que en su forma de ser, que su propia espontaneidad, permite que haya un desarrollo y una evolución. Y ese es un buen momento en esta época en la que estamos viviendo, porque estamos reivindicando los seres humanos, primero como hombres o mujeres, o ciudadanos o ciudadanas, asumir este reto. Estamos aprendiendo. Y asumir un reto no significa que tengas el control. Significa que estás preparado para dejar que la vida empuje y te haga madurar. Pero esta maduración no está en función de los que están fuera, de los que dicen que es correcto o no es correcto, sino de tu propia experiencia y madurez interna. Y es aquí donde empieza a emerger una responsabilidad genuina, porque de la otra manera no emerge una responsabilidad, emerge una palabra por todos conocidos que se llama queja. Y esta queja al final siempre está echando la culpa, recriminando, en fin, podríamos entrar en otra temática, en toda esta concepción. Está perfectamente explicado lo que quieres explicar, perfectamente. Vamos a seguir hablando de ese tema, pero es que tenemos que cortar un momento el programa. Pero le decimos a nuestros oyentes y nuestros televidentes que volvemos enseguida. Bueno, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Jesús González Bedoya. Jesús, ¿qué tal esa primera parte? Está muy bien, ¿eh? Bien. Está muy bien explicado eso. Tranquilo. Yo creo que ahí se enrea mucha gente. Porque dice, no, estoy rezando a ver si me toca la lotería, y eso no es espiritualidad.
La espiritualidad, lo que tú has dicho a última hora, en el último momento, que es parte de dentro de ti. Has tocado algo que me parece muy interesante también reflexionar. Realmente se puede hablar en muchas direcciones, ¿no? Pero si has hecho esta observación, a mí me invitas a reflexionar sobre ella, porque cuando hablamos de necesidades emergentes de carácter espiritual, que buscamos la espiritualidad en este sentido que tú dices como una salida, está ocurriendo por dentro algo que tenemos que aprender a mirar y a encararnos. Cuando yo estoy pidiendo algo hacia afuera, estoy escondiendo algo hacia adentro. Claro. Cuando yo pido algo hacia afuera, escondo algo hacia adentro. Y al esconder algo hacia adentro, ¿cómo voy a poder experimentar mi ser? ¿Cómo voy a poder experimentar mi parte espiritual? La estoy poniendo fuera. Y aquí quiero ser un tanto prudente y exquisito. No es una crítica, hablo de conciencia. Hablo de la conciencia de lo que estamos haciendo realmente. Porque es más fácil poner la responsabilidad fuera que asumir lo que me pasa a mí. Preferimos pedir, rezar para que eviten algo que a lo mejor para tu espíritu, para la maduración de tu ser, es importante. Y sin esto no hay sintonía, sin esto no hay alineamiento, aquí se llama esquizofrenia, porque quedas dividido. Y Dios, ¿sabes?, es muy malo porque no me ha dado lo que yo he querido. Claro. Cuando aprendemos a contactar con esta parte interna del ser espiritual, realmente lo que nos empieza a mostrar es aprender a vivir. Y vivir, tenemos 4 estaciones, esto es inevitable. Momentos para tomar el sol, momentos para que nos caiga la lluvia, momentos para que haya tormenta y momentos para que salgan las flores y venga la primavera. Y el cuerpo que habitamos no está exento de esto. El cuerpo que habitamos se alimenta de todo esto. La naturaleza, ¿cómo se regula? Con las 4 estaciones. Si no llueve, ¿qué sucede? Y nosotros queremos evitar este dolor, que francamente no es dolor. Lo que nos da pánico no es el dolor, es el sufrimiento. Y el sufrimiento no tiene que ver, francamente, con el sentido del dolor. El sufrimiento es la interpretación del dolor, es el miedo al miedo. Porque cuando llega el dolor y uno se entrega, el dolor emocional, el dolor físico, es totalmente diferente, porque es un recogimiento contigo mismo, es una aceptación donde tú caes, ahí sí que caes de rodillas, pero ante tu ser, caes ante ti mismo y te entregas, y es cuando realmente empieza a florecer esa parte más profunda de encuentro contigo, y esas lágrimas que parecían o podrían parecer tormentosas, se transforman en lágrimas de deleite, entre un sí y un no, un me doy cuenta, un me estoy dando cuenta, un no quiero pero sí quiero, y esa destilación interna se vuelve en un regocijo cuando caes dentro de ti. Y esto es lo que estamos aprendiendo como cultura, cultura social, que yo sé que llevamos muchos años empujando y todos tenemos la paciencia para que esto se vaya integrando culturalmente. Pero realmente, como decía al principio, está cambiando nuestro paradigma y asomémonos al mundo, porque está ocurriendo algo. Sí, pero no de cualquier manera. Hay que asomarse a esa realidad de la espiritualidad, pero empezando a saber dónde están los pros y dónde están los contras, porque si no, se te puede ir el hilo de la cuestión. Claro, porque es que es como si tú dices, y socialmente, pues claro, socialmente vivimos una sociedad
donde está la materia, que es el consumidor, el no sé qué, no sé cuánto, y está el espíritu, que nadie habla de eso. Eso no lo reivindica ninguna política. Que la cultura, hablamos de cultura. Claro, estamos hablando cultura espiritual. Espiritual, claro. Y tocas algo muy interesante. Claro, porque esa parte del ser humano, ¿quién la reivindica? La reivindica uno individualmente, pero nadie está favorable para que tú puedas expandirte. Por eso es muy importante el despertar que está habiendo en cómo funcionan los sistemas sociales, políticos, económicos. Todos sabemos. La cultura, ¿quién lo lleva? El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura lo lleva el Ministro de Cultura. El Ministro de Cultura sale de la política. La política, el ejercicio de la política sale de la democracia. Y yo no sé qué pasa, que aquí se le gira el cerebro y la democracia la transforma en capitalismo. Y este capitalismo, ¿cómo se alimenta? Es su antítesis. Se alimenta de eso. Esta es nuestra otra parte de nuestra esquizofrenia. ¿Quién regula el capitalismo? Los bancos, las grandes empresas, en fin, todo esto ya lo sabemos, que estamos hartos ya de ir investigando y tomando conciencia de cómo funciona. Y estas grandes empresas y estas grandes multinacionales y las columnas económicas, ¿quién lo lleva? 10 familias, 12 familias. Los que han creado la crisis. Pues estas 10 familias le coge al ministro de Cultura, le manda a sus pseudo angelitos y le dicen: esta es cultura, esto es cultura. ¿Me explico? ¿Me sigues el círculo? Y aquí estamos en una espiral que no salimos. Sí, pero ahora hay vientos nuevos, que tú lo has estado diciendo al principio. Hay otros vientos. Empieza a emerger un nuevo paradigma. Empieza a emerger, que es la espiritualidad. Yo suelo decir, me he escrito algunas veces, que la revolución del futuro será la revolución espiritual. Porque es la única que cabe. Es la única salida. Pero fíjate, cuando hablamos de espiritualidad, yo tengo que insistir en mi forma de visionarme, en mi propia percepción. Cuando hablamos de espiritualidad es que estamos hablando de ser. El derecho legítimo de ser atendido como un ser humano, de ser atendido como una persona. Porque dentro de ti o de mí, al final lo que hay es un ser, un espíritu que vibra con su luz, con su frecuencia, como le queramos llamar. Esto la física cuántica ya dentro de nada hará la foto y te sacará la lucecita. Sí. Pero Ángel, que cada luz es única. ¿Me explico? No hay ninguna luz. Y es el todo. Es única y es el todo. Sí, pero también hay que entender este concepto en nuestro interior. La luz es la manifestación. Y en su manifestación es única, forma parte de la materia. Y la materia ocupa un lugar en el espacio. Y la materia no se puede meter dentro de otra materia. Tú y yo somos únicos, yo no puedo entrar dentro de tu luz. Eso es en la manifestación. Pero si nos vamos al otro lado, lo que llaman el vacío, ahí tú y yo nos encontramos. Y esto es lo que vamos a empezar a descubrir y la física cuántica va a empezar a hablar. El vacío lleno. Exactamente. El vacío que todo lo llena toda la luz por dentro. El vacío empuja porque tiene más masa que la materia, que la luz. Empuja y construye. ¿Te imaginas? Esto es echando un poco de ejercicio de imaginación. El Big Bang, justamente antes, ¿qué fue lo que ocurrió? Que venía del vacío. El vacío se concentra. Y es que casi me gustaría dejarlo como un koan para entender estas partes, porque es donde tenemos que empezar a discernir, porque tenemos que aprender a respetarnos como seres. Porque yo, por mucho que quiera entrar en ti, no voy a poder, porque Ángel, tú eres único, yo soy único, pero sí nos podemos relacionar, sí somos interdependientes, no codependientes. Interdependientes como es el árbol de la tierra, como es el árbol con el sol. No sé si me sigues esta reflexión. Perfecto.
Y es muy importante que tomemos conciencia, porque en ese sentido, o yo le doy valor a nivel personal, porque es donde aprendemos a relacionarnos el yo con el tú, el yo con el ello, el yo con el resto, porque esto no es una cuestión personal. Uno es como es, yo pues no tengo pelo por aquí, pues ya está, ¿no? Y cada uno es como es, y de aquí cada uno tiene su potencial, tiene su propia naturaleza con la que ha nacido para experimentarse a sí mismo y aprender. Por eso estos términos de corte espiritual, creo que es interesante reflexionar, porque mi recorrido ha sido muy importante. Yo vengo desde las viejas tradiciones esotéricas, que me venía una poesía que escribí no hace mucho, pero no me atrevo a decirla en público. El programa es tuyo, te puedes decir lo que tú quieras. El programa es tuyo. Pero es un recorrido para pero darte es verdad, cuenta. de ese recorrido que tú hablas, yo he sido un poco testigo de una parte de él. Yo recuerdo nuestros primeros programas eran puntuales, era sobre una cuestión puntual, por ejemplo, las constelaciones familiares, pues una cuestión puntual, o el hipnotismo, o la regresión, es una cuestión puntual. Pero tú estás hablando de una generalidad donde se van a cocer las habas de aquí para adelante, que es la espiritualidad o el espiritualismo. La espiritualidad es otra cosa. Esta es la historia. Y el choque frontal, entre comillas, y es donde vamos a aprender a destilar con la conciencia esto, que entender que el ser espiritual no tiene por qué entrar en un modelo dogmático y lleno de creencias, porque es tu fuerza limitante, precisamente. El ser espiritual contigo mismo es la fuerza genuina, es donde toda tu creatividad esencial puede expandirse, porque no tiene tabúes, no tiene creencias, no tiene juicios, no te condenas. Entonces tu inspiración, aquí sí se podría meter la palabra, aunque suene fuerte, tu inspiración divina, tu chispa divina, tu chispa energética o vivificante, sale de una forma fluida. Pero eso hay que popularizarlo, porque eso responde a una verdad que está dentro de nosotros, y la verdad es que somos divinos. Pues pero habrá quien se ría, claro, pero habrá quien no. Nuestro viaje es eso. Primero ponemos fuera para darnos cuenta que al final está dentro. Y hay que pasar por ello. Y la sociedad está pasando, no aquí ahora, que está sucediendo en cierta medida. Es que históricamente ya hemos pasado por muchos procesos. ¿Y cuánto tiempo llevamos entregando la autoridad de nuestra naturaleza, de nuestro ser, al servicio de la jerarquía, el patriarcado, conceptos de control? Ya estamos como raza evolutiva, esto se está desmoronando. Y ahora es cuando tenemos que estar atentos, porque está ocurriendo algo precioso dentro del discernimiento del ser humano. Está cambiando el paradigma total y absolutamente. Es insistir, miremos, ciencia, filosofía, cultura, no sé qué otros conceptos utilizar para tocar la seriedad de este punto, en el momento, por lo menos. Yo lo tramito así porque lo estoy viviendo en mi presente. Pero vamos a seguir hablando de ese tema, porque ahora lo que viene después de esto es las preguntas de nuestras amigas y de nuestros amigos, que te va a permitir también expandir más aún los conceptos que estás aclarando, que son muy interesantes. Pero vamos a volver enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote, y hay que recordar que estamos con nuestro querido amigo Jesús González Bedoya. Estamos hablando de un tema bastante profundo, pero bastante necesario en nuestra vida, que es el tema de la espiritualidad o el espiritualismo. Hay dos cosas que parecen que es lo mismo, pero no, hay una diferencia grandísima entre unas cosas y otras.
Bueno, ahora Jesús van a hablar nuestras amigas y nuestros amigos. El primero será Servando, que te va a hacer una pregunta. Jesús, hola, buenas tardes. Buenas tardes. El ser humano desde siempre ha tenido o ha tendido a creer o a ver en algo superior algún tipo de creencia o de sentimiento. Pero eso a mí no me ha quedado muy claro en el sentido de cómo se puede considerar ese pensamiento en algo superior. ¿Espiritualidad? ¿Eso es espiritualismo? ¿Cómo es eso? Yo eso todavía no lo he entendido muy bien. Ok. Muy bien. Sí. Vamos a intentar narrarlo como a cámara lenta. La espiritualidad no se busca. Tú eres espíritu ya, naces con ello. Pero ahora resulta que entras en contacto con el mundo, y el mundo te quiere empezar a explicar qué significa espiritualidad y crea el espiritualismo. El espiritualismo es lo que recoge la religión. Por lo tanto, tú tienes un sentimiento genuino de ser. Y ahora te dicen, sí, pero para que tú seas un ser espiritual bueno, tienes que pensar de esta manera. Y si no lo haces, eres malo. ¿Y sabes cómo te voy a decir que tú eres malo? Es que te voy a rechazar como ser. Fíjate la palabra que utilizo. Te rechazo como ser. Te excluyo. ¿Tú qué vas a hacer? Un ser espiritual que necesita ser atendido por la vida. Que necesitas encontrar tu sitio y tu hueco. Aquí empezamos a entrar en una dicotomía, donde al final empezamos a complacer a la parte de fuera, a la parte del dogma, a la parte de la jerarquía, para que tú puedas estar en un sitio reconocido, aceptado. Y aquí nos olvidamos poco a poco de nosotros mismos. Estamos más pendientes en cómo yo voy a gratificar al mundo, y cómo voy a crecer en él, antes que estar más pendiente de cómo voy a crecer como ser. Y aquí generamos dos movimientos, dos luchas internas. Y es lo que estamos aprendiendo a dilucidar, en cómo realmente se está constituyendo o se ha constituido nuestra mentalidad, nuestra forma de mirar la parte espiritual. Porque estamos mirando con los ojos de viejas tradiciones, de viejas creencias, que lo tenemos tan grabado, que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, sin saber lo que tú sientes en sí mismo de ello. Simplemente respondes mecánicamente a esta programación, y nunca mejor dicho, hipnótica, que ha habido a través de toda la historia. Muy bien. Hay otra pregunta, que es una amiga Jesús, Teresa Dugo. A ver si me sé explicar. Yo creo que en este momento actual que estamos viviendo, se está viviendo no lo espiritual del individuo, sino lo espiritual de lo social. Y está habiendo un despertar a lo social, pero a esa espiritualidad que estaba hablando antes, no al espiritualismo. ¿No lo crees así? Así es, y estoy de acuerdo contigo. Y esto es lo que está empujando. Observemos ahora a través de los medios de comunicación en el área de la investigación, que aquí hay que marcar una pequeña diferencia, cómo están saliendo auténticos investigadores independientes, se me ha ido la palabra, ¿no? Sin medios, buscando como buenamente puede, sin financiación, de una forma totalmente generosa y con un sentimiento espiritual que empuja hacia la verdad de sí mismo. Hay muchísima gente, y este movimiento espontáneo, que es genuino, está calando,
Observémoslo, que sale de un movimiento genuino, sale de un movimiento de base diciendo, si tú no me das la noticia, soy yo quien lo voy a investigar, me voy a poner frente a una cámara y digan lo que digan, voy a empezar a compartir esto o aquello o lo otro en función de lo que yo siento. Y estoy dando voz, estoy dando un espacio a todo esto, porque nos estamos desahogando. Y esto es muy, muy interesante, porque hay una presión todavía interna, social, de esta parte espiritual, de esta parte de ser uno. Y gracias a esta presión, la presión, pues ya sabes, empuja como el agua en un pantano. Si hay mucha, pues al final tendrá que reventar. Y ojalá que todo esto suceda de una forma armoniosa y equilibrada, gracias a personas que están sacando la presión. Pero sacar la presión significa poner las cosas en su sitio en función de su honestidad. Y fíjate lo que digo, honestidad no digo ni bueno ni malo, es auténtico. Para uno le gustará y para otros no, pero es un ser de luz y yo tengo el derecho a respetarte para yo también ser respetado. Y la suma de la tuya y la mía, lo mismo podemos construir algo. Eso se llama diversidad. Entonces estamos planteando culturalmente una idea de diversidad que es lo que más se acerca a la democracia ciudadana, políticamente hablando. Y eso está ocurriendo a través de lo que tú dices, de ese sentimiento espiritual y genuino. Jesús, Mila también quiere hacerte una pregunta. Jesús, de vez en cuando es bueno ser travieso. En este caso yo voy a ser un poco traviesa y yo quisiera que compartieses con nosotros esas cosas que has escrito, que dijiste antes que no te atrevías a compartir, aunque sea un poquito, por favor, aunque es una mínima cosa, para que no nos quedemos con la curiosidad. Bueno, honestamente me da algo de vergüenza. Esto es ser, sin esconderse. Esto es ser auténtico contigo, yo no tengo que hacer política. Ni voy a justificar eso, simplemente estoy tomando una decisión interna, dejándome sentir y compartiendo contigo el impacto que me produce tu pregunta. Y como le dije a Ángel, y yo soy un tipo de palabra, hay una parte de mí que quiere salir del armario. Pues que salga. Pero hoy es el día, Jesús. Que salga, pero porque el tiempo se va, Bueno, el tiempo se la va. poesía era caminando, ¿cómo empezaba? Caminando un día me encontré con un elemental y lo coqueteé. Caminando un día me encontré con un ángel y lo coqueteé. Caminando un día me encontré con el diablo y lo coqueteé. Caminando un día me encontré con un mago blanco y lo coqueteé. Caminando un día me encontré a un mago negro y lo coqueteé. Caminando un día me encontré a un extraterrestre y lo coqueteé. Caminando un día me encontré a mi ser, lo coqueteé y me enamoré. Y el que tenga entendimiento esta metáfora que entienda. Muchas gracias. Escucha, Juan Legaz. No sé, Jesús, si poner una pregunta más o he estado dudando o dejarlo ahí para acabar con la poesía. Pero bueno, ya que me han dado la palabra, ¿crees que el crecimiento de la espiritualidad, que es lo mismo que decir la aparición del ser, está directamente relacionado con el sacudirnos los espiritualismos, los dogmas, las religiones, y que se podría decir que este fenómeno que emerge está también en función de la crisis de las religiones o la crisis de los espiritualismos, diríamos en general? Te queda 30 segundos siquiera para contestar. Okay. Creo que lo has explicado muy bien. Crisis significa romper. Entonces, si rompes,
puede emerger el cristal que hay en tu interior. Jesús. Saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató, agradecerle que hayan estado aquí con nosotros, agradecerte a ti, Jesús, el que hayas venido hoy con este tema tan atractivo, tan interesante y que lo has explicado tan bien, y te lo agradecemos muchísimo que hayas venido. Gracias a ti, Ángel, por tu confianza. Bien, pues ahora decir a nuestros oyentes y nuestros televidentes, pues exactamente que la semana que viene, donde mismo han sintonizado con nosotros, pueden sintonizar ahora. Y decir que estos programas son posibles porque hay muchas personas que ponen su esfuerzo, su mentalidad y su disciplina y todo lo que tienen lo ponen a favor de que esto pueda ser posible. Por eso tenemos ahí nuestro querido amigo Israel Jiménez y nuestro querido amigo Juan Prieto. Entonces nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere.